Buenos días. Vamos a hablar en esta presentación del traslado del recién nacido. Cuando hablamos de traslado del recién nacido, tenemos que hablar un poco más de eso, sino que tenemos que hablar de sistema de transporte perinatal, no solamente de un sistema de transporte neonatal, sino que tenemos que ir un poco más allá, porque tenemos que recordar que cuando tenemos que trasladar a un recién nacido, es probablemente porque ese recién nacido haya nacido en un lugar en donde las atenciones no son adecuadas para la patología o la edad gestacional que ese recién nacido tiene. Entonces debemos recordar el sistema de transporte perinatal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que intentar, cuando tenemos un lugar en el cual no puede tener todos los recursos para poder enfrentar un recién nacido pretérmino severo o con alguna patología quirúrgica, intentar hacer el diagnóstico prenatal, hacer el diagnóstico antes de que ese niño nazca, para que podamos trasladar a ese feto, que en ese caso es nuestro paciente, intraútero, y que nazca en el lugar donde se le puede dar las atenciones que corresponden. Entonces tenemos que tener siempre ese concepto, que cuando nosotros trasladamos a un recién nacido, probablemente hemos fracasado en algún eslabón de los diagnósticos prenatales que hubiesen correspondido para trasladar ese niño en forma anticipada al lugar donde debería haber nacido. Cuando nosotros hablamos de un sistema de transporte perinatal, en ese sistema nosotros tenemos que recordar por lo menos 3 o 4 ítems. Uno, ¿cuáles son las indicaciones generales del traslado perinatal y neonatal? Tenemos que recordar a la madre embarazada con todas las implicancias que esto lleva, trasladar a una madre embarazada. Tenemos que recordar y anticiparnos al cuidado específico del neonato que requiera en el lugar y luego en el traslado. Por lo tanto, el neonato que requiere cuidados intensivos o especializados a trasladarse. Y después también debemos recordar a aquel recién nacido que regresa al centro emisor, o sea que es el transporte o el traslado de regreso de un enfermo que ya está convaleciente y que ya puede ser cuidado en un centro de mediana o ya de baja complejidad. Cuando vamos a trasladar a un recién nacido, hay 3 elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno es el diagnóstico prenatal. Debemos revisar cuál fue el error que cometimos, si hubo alguno, para poder haber diagnosticado precozmente ese embarazo. Tenemos que recordar la morbimortalidad y tenemos que también enseguida desencadenar todas las medidas generales de traslado para que no nos demoremos en el caso de que tengamos que preparar determinados elementos para el traslado en sí mismo de ese recién nacido. Cuando nosotros hablamos de morbimortalidad, que es uno de los elementos que tenemos que tener presentes, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Nosotros tenemos claro que cuanto más pequeño es un recién nacido, más probabilidades de aumentar esa morbimortalidad tenemos. Cuando ese paciente es un paciente que, más allá de su edad gestacional, es un recién nacido grave o un recién nacido quirúrgico, también. Pero hay algunos scores que nos sirven para acercarnos un poco más a la probabilidad de muerte de ese recién nacido, que en el caso de neonatología hay un score que se llama score de MIN, que nosotros lo presentamos como lo están viendo ahora en la pantalla, en el cual es un índice de mortalidad de traslado neonatal. A nosotros, cuando aplicamos este score, nos sirve para saber la probabilidad de mortalidad que tiene ese recién nacido en los próximos 7 días de vida. Y fíjense en el score, como están viendo ustedes, ese score tiene 7 puntajes, 7 variables en realidad. Ustedes van a ver que tienen pH, edad, Apgar, peso, presión arterial de oxígeno, si tiene o no tiene anomalías congénitas mayores y si está intubado o si no está intubado. En cuanto al pH, ustedes pueden observar que la mayor importancia en el puntaje se le da al pH, desde 0 hasta 10. Y luego se distribuye en distintas escalas en el resto de las variables que hemos mencionado. Si ustedes se fijan abajo, pusimos que la máxima puntuación, si tuviera todo el máximo de puntos, es 40. Pero observen que cuando un recién nacido tiene ya más de 20 en puntaje, la mortalidad es de 75%. ¿Qué quiere decir? Que que de cada 4 niños, si nosotros tenemos un puntaje mayor de 20, 3 probablemente antes de los 7 días hayan fallecido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener bien claro que es un paciente generalmente extremadamente grave el que vamos a trasladar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de que este puntaje sea lo menor posible y con esto nos disminuiría la mortalidad. Como nosotros vemos en estas variables tienen
variables que son modificables y variables que no son modificables. Fíjense que variables modificables solamente tenemos dos. Tenemos el pH y tenemos la PaO2. Cuando observamos la PaO2, fíjense que el puntaje simplemente es de 0 a 2. O sea que por más oxígeno que nosotros le demos, podemos bajar a 0 incluso, pero la modificación del puntaje general va a ser solamente en 2 puntos. En cambio, si observamos a nivel del pH, vemos que tenemos de 0 a 10. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un pH menor de 7, cerca de 6,9, ya nosotros podemos tener un puntaje de 10. A medida que ese pH va subiendo y va mejorando, va disminuyendo ese puntaje. Entonces, ¿qué es lo que nos transmite este score? Este score nos transmite en que nosotros tenemos que tener el mayor esfuerzo en que un niño inicie su traslado con el mejor pH posible. Y de esa manera nosotros vamos a ir intentando bajar la mortalidad de ese paciente. Como vemos en la siguiente tabla, en el score de Min, ven que como dijimos, cuando ya tiene mayor de 20 en el puntaje, ustedes observan que tiene aproximadamente un 75% de mortalidad. Pero cuando tiene menos, fíjense si será importante también la mortalidad neonatal, que cuando tiene entre 15 y 19 está cerca del 50%. O sea que a pesar de que nosotros podemos mejorar los factores modificables, hay factores que son factores no modificables, como vimos, si está ventilado recién nacido, si tuvo un Apgar bajo, si tiene una anomalía congénita. Fíjense que si tiene una anomalía congénita tiene 5 puntos, si está intubado ya tiene 6, ya tiene 11, y si tuvo un Apgar bajo por cualquier situación, ya tiene 4 o 5 puntos más, y ese niño tiene aproximadamente entre 15 y 16 puntos. Entonces, un niño que haya tenido un Apgar bajo, que esté ventilado y que tenga alguna anomalía congénita, ya tiene aproximadamente un 50% de mortalidad. Por lo tanto, los pacientes que estamos trasladando tenemos que ser muy conscientes que la gran mayoría van a ser pacientes que tienen una extrema gravedad. Cuando vamos a ponernos en camino a realizar todo lo que es este sistema de traslado neonatal, enseguida tenemos que recordar y desencadenar toda la cadena de traslado. Y como ven, la cadena de traslado son distintos eslabones: la coordinación, la preparación, las indicaciones, la estabilización que es el punto más importante y sobre el que vamos a insistir en esta charla, la evaluación, el transporte en sí mismo, la documentación y la contrarreferencia. La coordinación, cuando hablamos de la coordinación, el primer elemento que aparece en esta lista de cadena de traslado, debemos ser una coordinación que es administrativa y una coordinación técnica. La administrativa, como siempre decimos, bueno, debe ser posible que sea de admisión a admisión. Hay que definir si este paciente es tributario o no es tributario y hay que dejar constancia el lugar de referencia, el horario del arribo y el lugar de recepción de ese recién nacido. Y el equipo médico debe confirmar de que esta instancia administrativa esté realizada. Porque es muy triste cuando se desencadena un traslado en el cual se coordinó médico a médico, se coordina todo, pero cuando llega a las instancias administrativas nos enteramos que el lugar donde fue lamentablemente no era tributario y hubo una confusión familiar, etcétera, que se consideraba que sí, que no. Entonces lo más importante es que nosotros como médicos confirmemos de que esta coordinación administrativa se haya realizado, cosa de que después no estemos con ese paciente arriba de la ambulancia sin saber a dónde lo vamos a llevar finalmente. Y la comunicación técnica tiene que realizarse médico a médico, tanto el médico que va a trasladarlo, el médico que lo traslada en sí mismo, el médico que hizo el diagnóstico de ese recién nacido o el neonatólogo que lo recepcionó y el médico que lo va a recibir. Es importante que el centro receptor pueda apoyar a los compañeros que están trasladando con indicaciones y a los que están estabilizando con indicaciones para que el resultado sea lo más exitoso posible. Y hoy en día no es justificable que no nos podamos tener los teléfonos. O sea, el que está trasladando debe tener los teléfonos de los médicos que los van a recibir y del médico que indicó el traslado, para ir comunicándose, para ir mostrando cómo va la evolución. Puede incluso hasta realizar filmaciones de lo que está sucediendo, mostrárselo al centro receptor, pedir apoyo, cosas que, bueno, por suerte hoy se puede hacer y hace muchos años no lo podíamos realizar. La preparación. En la preparación nosotros tenemos que tener preparado material y preparado medicación. En cuanto al material, nosotros vamos a realizar todo el material tecnológico que se precisa para poder monitorizar adecuadamente un recién nacido. Monitores de electrocardiografía que sean adecuados y de saturometría que sean adecuados, ventiladores de traslado, Neopuff, Ambu, que sean todos adecuados para la edad del paciente. ¿Sí? Debemos tratar de que el material que tengamos sea correcto para neonatología
y para las distintas edades gestacionales y para los distintos pesos que nosotros tenemos en neonatología. Tenemos un recién nacido que puede pesar 500 gramos y tenemos un recién nacido, hijo de madre diabética, que puede pesar 5.000 gramos. O sea que uno es el 10% en proporción del peso del otro, ¿sí? Cuando nosotros los comparamos con adultos siempre decimos esto: si nosotros tenemos una paciente, una mujer de 50 años, de 50 kilos, nosotros no lo podemos comparar el material que vamos a usar con un lactante que pesa 5 kilos. A nadie se le puede ocurrir. En neonatología pasa exactamente lo mismo, por lo tanto debemos tener el material, las distintas gamas de edades y de pesos para que podamos tener los resultados adecuados cuando los vayamos a utilizar. Y la medicación que tenemos que tener toda la medicación de un carro de reanimación y debemos tener medicaciones específicas para determinados tipos de pacientes. Por ejemplo, los pacientes cardiológicos que son ductus dependientes, debemos contar con prostaglandinas para iniciar el traslado con prostaglandinas y poder finalizarlo sin que éstas hayan terminado. Nosotros en este momento, en esta figura, estamos mostrando cómo podemos colocar la incubadora, los monitores, ventiladores, las bombas de infusión dentro de todo un sistema de traslado y dentro de una camilla. Eso, lo ideal es que todo este material esté dentro de la misma camilla de traslado, junto a la incubadora, que esté, como estamos viendo en la imagen, esté bien sujetado, que no quede ningún monitor libre ni ninguna bomba libre, cosa de que no haya desplazamientos durante el traslado y que éstas acompañen al recién nacido a todos los lugares donde va. Cuando el nacido baja en bloque, tiene que bajar en bloque con todos los monitores. Nosotros no podemos dejar de monitorizar, no podemos dejar de pasarle la medicación que viene por bomba de infusión, por lo tanto debemos armar todo este bloque en el mismo lugar. Y para eso, si bien estamos intentando de que casi todas las unidades puedan contar con una camilla y que pueda todo esto colocarse en bloque, debemos diseñar los lugares donde no lo tenemos para que esto se pueda hacer de esta manera. Porque no podemos parecer, como decimos siempre, un arbolito de Navidad en la cual nos colgamos un monitor acá, el saturómetro de este lado, el recién nacido en la incubadora, el balón de oxígeno. Todo eso no lo podemos hacer porque quedamos con las manos inutilizadas para ventilar al paciente, hacer todas las medidas que nosotros necesitamos realizar. Acá en esta otra figura nosotros estamos mostrando distintos equipos, ¿verdad? Ahí mostramos un ventilador neumático tipo Neopuff, mostramos un ventilador mecánico, que es muy importante contar con ventiladores mecánicos, sobre todo para largas distancias, que es lo que nos va a cuidar principalmente el pulmón del recién nacido. Y como observamos, mostramos material, en este caso material de vía aérea, con las distintas medidas que nosotros precisamos para poder trabajar con los recién nacidos. En la preparación, en esta imagen, mostramos un Neopuff. ¿Por qué mostramos el Neopuff? Porque este ventilador neumático, marca Neopuff, puede ser otra marca, pero es un ventilador neumático, nos permite a nosotros cuidar el pulmón del recién nacido en una forma mucho más segura que si usáramos un AMBU. ¿Por qué? Porque nosotros de esta manera podemos mantener una PIP confiable. Si bien el AMBU podemos ponerle una válvula de PIP y podemos, en algunos casos que pueden venir hasta con manómetro, poder tener una idea de la cantidad de presión inspiratoria máxima que le estamos realizando, no es comparable con el resucitador neumático, en el cual nosotros podemos especificar la presión inspiratoria máxima que le ponemos, podemos mantener una PIN y de esta manera podemos, en lo posible, tratar de cuidar lo mejor que podemos el pulmón del recién nacido. Con este sistema también nosotros podemos realizar una mezcla de gases y con esa mezcla de gases darle la fracción inspirada de oxígeno que nosotros necesitamos, y también con este sistema podemos también pasar el aire que está saliendo, que sale frío y seco desde el balón de oxígeno o desde la pared, por una caldera para que lo caliente y lo humidifique y darle el mejor gas a este recién nacido para cuidar mejor su vía aérea. En este momento estamos mostrando un saturómetro. El saturómetro que estamos mostrando es un tipo de saturómetro con una tecnología especial que se llama tecnología máximo. ¿Y por qué mostramos este saturómetro de este tipo de tecnología? Porque estamos mostrando un saturómetro que tiene que ser un saturómetro de muy buena calidad. Cuando nosotros tenemos recién nacidos muy pequeños, necesitamos que la captura sea adecuada, porque durante el traslado nosotros muchas veces con la oscuridad en la noche, en la ambulancia, que a veces no tiene muy buena luz, nosotros necesitamos tener una excelente monitorización.
Al tener una excelente monitorización, nosotros podemos monitorizar tranquilamente durante el traslado del recién nacido. Estos saturómetros tienen la ventaja de que, además de ser muy sensibles para la captura de la onda de pulso, también en el movimiento también lo siguen capturando. Entonces, la ambulancia, que es la que tiene movimiento con una muy buena sensibilidad, es la confiabilidad máxima que tiene este tipo de saturómetros. Y además tiene una ventaja extra, y es que la información de la lectura la envía cada 3 segundos. La gran mayoría de los saturómetros la envían cada 20 segundos. Entonces, ante cambios, los cambios nos vamos a enterar muchísimo antes que con cualquier otro saturómetro. Por lo tanto, cuando tenemos saturómetros de buena calidad, esos saturómetros deben estar en la ambulancia, porque somos los lugares en donde más solos vamos a encontrarnos y donde más lo precisamos. Mostramos una bomba, la bomba de difusión continua. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué? Porque toda la medicación que nosotros pasemos a recién nacido y los sueros que pasemos a recién nacido o hemoderivados o cualquier otra medicación debe pasar por bomba de difusión continua. Nosotros, si tenemos un recién nacido muy pequeño, un recién nacido microprematuro menor de 1000 gramos, y tenemos un suero que está agarrado con una chapita, donde se abra la chapita y ese suero pase 100 mililitros de golpe, le pasa mucho más que la volemia de ese recién nacido. Acuérdense que la volemia de un recién nacido son 80 mililitros por kilo. Si ese suerito de 100 se suelta, le pasamos el mismo volumen de volemia que tiene ese recién nacido, no va a poder su corazón soportar un volumen brusco y fallece. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con que no vayamos a pasar volúmenes en poco periodo de tiempo. Por lo tanto, todas las medicaciones debemos pasarlas, y sobre todo los sueros, por bomba de difusión continua. Aquí estamos mostrando, como en el resto de material que mostramos antes, distintos tipos de pala. Cuando nosotros son palas de laringo, cuando nosotros miramos esas palas de laringo, bueno, se parece que sería una grande que podría ser para un niño grande y una pequeñita que podría ser para recién nacidos. En realidad, ¿qué queremos mostrar con esto? Que son todas de recién nacidos. Entonces, podemos usar las más pequeñitas para los microprematuros y las más grandes para recién nacido de término, pero son todas. Si nosotros, cuando pedimos material de recién nacido, nos traen una pala, o la grande o la más chiquita, cuando estamos en un extremo o en el otro, nosotros no vamos a poder intubar al paciente, porque no podemos colocar la pala grande en un microprematuro y con la pala chiquita no vamos a pasar más de la mitad de la lengua en un recién nacido de término. Por lo tanto, volvemos a recargar que en recién nacido nosotros necesitamos el material con toda la escala de pesos para que podamos trabajar en forma adecuada. Lo mismo pasa con las sondas endotraqueales, ¿sí? Y lo mismo pasa con el personal, ¿ah? Cuando hablamos de preparación, no solamente tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico, sino que también tenemos que tener un personal en el cual esté preparado para las maniobras básicas que nosotros necesitamos realizar con un recién nacido. Entonces decimos, bueno, si bien tanto médico como enfermero no tienen por qué tener en este momento una titulación de que ser neonatólogos, pero sí tienen que tener una preparación específica para determinadas situaciones que se puedan presentar y para un manejo más o menos básico del traslado neonatal y maniobras básicas como son reanimación, intubación y conocimiento de las distintas patologías, sobre todo quirúrgicas, para poder trasladar al recién nacido en las mejores condiciones. Cuando hablamos también de preparación, también mostramos la incubadora. La incubadora es uno de los elementos que nosotros vamos a tener que conocer con detalle, porque todo recién nacido se va a trasladar adentro de una incubadora. La incubadora tenemos que conocerla, tenemos que saber que la incubadora tiene baterías, debemos conocer cuando la incubadora está funcionando con batería y cuando está funcionando con la electricidad. Muchas veces nos pasa de que pensamos que al estar conectado en el enchufe de la ambulancia ya está funcionando con la electricidad de la ambulancia, y hay veces que suceden problemas en los cuales no hay una adecuada correlación con el sistema eléctrico de la ambulancia y el sistema eléctrico que tiene la incubadora, y realmente no funciona. Y a la media hora se termina la batería y nos quedamos sin termorregulación, y este recién nacido llega en hipotermia. Entonces nosotros debemos conocer específicamente qué incubadora tenemos, cómo funciona, y debemos conocer cómo es el sistema eléctrico de la ambulancia para que ese sistema eléctrico esté realmente haciendo que la incubadora quede encendida en sistema eléctrico. La gran mayoría de las incubadoras tienen un problema, y es que la batería dura poco. ¿Por qué? Porque tiene que producir calor. Entonces, el gasto energético para producir calor realmente es muy importante. Entonces, hay pocas baterías que puedan durar una hora. La gran mayoría duran aproximadamente entre media hora y una hora, y no duran mucho más eso en sentido de batería. Entonces, cuando nosotros estamos fuera de la ambulancia y no está enchufada en el sistema eléctrico de la ambulancia, cuando estamos en el hospital esperando para trasladar al recién nacido, debemos recordar que la incubadora hay que enchufarla. Por eso nosotros mostramos siempre
esta imagen que es el enchufe de la incubadora a una pared. O sea que buscamos en algún lugar, en el pasillo donde estemos, un enchufe y la incubadora, mientras está esperando, siempre está enchufada. ¿Cuáles son, cuando pasamos al siguiente eslabón de la cadena, las indicaciones de traslado neonatal? Cuando uno muestra esta imagen, uno va a ver que hay una enorme cantidad de indicaciones. La indicación clara es la que sigue a continuación, que es cualquier situación que a criterio del pediatra tratante o los supervisores del lugar no puede ser manejado con los recursos que cuenta ese centro, ¿sí? O sea que van a haber una enorme cantidad, pero a veces cosas que nos parecen sencillas, pero si en ese lugar no se cuenta con los elementos adecuados, bueno, ese recién nacido tiene que pasar al siguiente nivel. Hablemos ahora entonces del capítulo más importante, que es la estabilización. Nosotros, el éxito del traslado neonatal va a estar determinado en una buena estabilización o no. Cuando nosotros hablamos de estabilización, tenemos que tratar de pensar cuáles son los criterios de estabilidad en los cuales nosotros queremos que debemos lograr. Y los criterios de estabilidad, en principio, serían 5 a grandes rasgos. Criterios hemodinámicos, criterio respiratorio, metabólico o hidroelectrolítico, neurológicos y térmicos. La estabilidad es lo que disminuye la morbimortalidad. Cuando hablamos de hemodinamia, bueno, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos que tenga un ritmo aproximadamente regular en su frecuencia cardíaca, entre 110 a 160 ciclos por minuto, y que tenga una perfusión adecuada. ¿Qué es que tenga una perfusión adecuada? Bueno, que en principio podemos verlo con un tiempo de recoloración que sea menor a 3 segundos, que veamos un niño que tiene los pulpejos rosados, y que cuando nosotros tomamos la presión arterial, esa presión arterial aproximadamente esté por encima de la presión arterial media de 30 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de 30 milímetros de mercurio, bueno, es una cifra de seguridad y adecuada. Si bien podemos usar las tablas de presión arterial para las distintas edades gestacionales, a veces en el sistema de traslado a veces es un poco engorroso estar buscando las tablas, fijándose con ese paciente a ver si está en percentil 50, 75. Recordar a grandes rasgos como conceptos generales que la presión arterial media por encima de 30 estamos bien. Presión arterial media por debajo de 30, bueno, podemos estar en ese caso con bajo gasto. ¿Por qué es importante que nosotros podamos definir si estamos por encima de 30 o por debajo de 30? ¿Por qué? Porque como ven, como les muestro acá, hay algunos trabajos que nos han mostrado de que cuando tenemos una presión arterial media de 30 milímetros de mercurio y eso se mantiene, la presión esa por debajo nos trae aparejado hemorragias intraventriculares graves y lesión isquémica grave, y también se relaciona con muerte precoz. Y cuando tenemos una disminución por debajo de 30, a pesar de que pueda o no pasar todo esto, ya sabemos que podemos tener una pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y va a disminuir probablemente el flujo sanguíneo cerebral con todas las consecuencias que trae esto, ¿sí? Cuando hablamos después en la parte cardiovascular, también en el monitor, nosotros nos interesa ver el monitor electrocardiográfico. Nosotros tenemos que observar que ese niño tenga un ritmo sinusal, tenemos que ver la onda P, tenemos que ver que siguiendo la onda P haya un QRS, y es muy importante que todo recién nacido sea monitorizado cardiovascularmente y que ese monitoreo cardiovascular continúe durante todo el traslado. La frecuencia cardíaca y las características del electrocardiograma son muy importantes porque si recién nacido por cualquier situación empieza a empeorar, empieza a aparecer hipoxia, empieza a hacer apneas, etc. Uno de los lugares en donde nosotros tenemos más seguridad de que nos va a avisar que hay un problema es el monitor electrocardiográfico, porque la respuesta es inmediata. Cuando nosotros tenemos una alteración del ritmo cardíaco, inmediatamente se transmite al monitor. Cuando el niño hace una apnea, inmediatamente se transmite al monitor. Y cualquier situación de isquemia, etcétera, nosotros la vamos a ver con una sobreelevación del ST. O sea que es muy importante que nosotros podamos tener un monitor electrocardiográfico porque es otro elemento de gran ayuda para la monitorización cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de accesos vasculares, nosotros decimos, accesos vasculares es indispensable. Nosotros no podemos trasladar a un recién nacido grave sin buenos accesos vasculares, ¿sí? A veces nosotros podemos obtener accesos vasculares periféricos, que son bienvenidos, además de accesos vasculares centrales. Debemos recordar que el acceso vascular periférico es transitorio y nos sirve para usar medicaciones que no puedan irritar una vena periférica y que si se extravasa no nos produzcan necrosis. Por lo tanto, debemos recordar que cuando usamos
un acceso venoso periférico, no podemos pasar sueros glucosados hipertónicos, ni tampoco drogas muy vasoconstrictoras, como la adrenalina, para que no tengamos inconvenientes en el caso de alguna extravasación. La vía que sí vamos a utilizar de preferencia va a ser una vía profunda, que es el cateterismo umbilical. Es una forma sencilla de llegar a vías profundas y en donde nosotros con facilidad podemos canalizar la vena umbilical, que vamos a mostrar videos cómo nosotros podemos canalizar en forma práctica una vena umbilical y también se lo vamos a pasar. Y de esta manera nosotros podemos utilizar todos los tipos de sueros que quieramos, que sean también hipertónicos, con sueros glucosados que a altas concentraciones, y todas las medicaciones que nosotros consideremos sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, es ideal que nosotros podamos hacer un cateterismo venoso umbilical, además de alguna vía periférica. Bien, hablemos ahora entonces de vía aérea. Cuando estamos hablando de vía aérea, lo primero que tenemos que hablar es de la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal en el recién nacido no es muy sencilla, pero tampoco es algo que en el recién nacido, que tiene una anatomía normal, que pueda ser extremadamente dificultosa. Pero sí tenemos que aprender esas destrezas, tenemos que practicarlas. Para eso tenemos que practicar primero en simuladores de intubación, que son cabezas de intubación, en las cuales con todos estos cursos de reanimación que nosotros estamos brindando, tenemos la oportunidad de practicar para conocer las maniobras adecuadas y empezar a tener destrezas en esa maniobra antes de pasar a un recién nacido que lo necesite. La intubación entonces es una maniobra que requiere entrenamiento y debemos conocer la laringe del recién nacido y la anatomía de la laringe del recién nacido para que esto nos salga adecuadamente. La intubación, una de las cosas que siempre queremos recalcar, es que no termina cuando el tubo está dentro de la tráquea, sino que cuando confirmamos de que la ventilación que estamos realizando con esa intubación es la correcta. ¿Qué quiere decir? Que los dos campos pulmonares estén ventilados adecuadamente y que, de acuerdo al tamaño que tiene ese recién nacido, la introducción del tubo está en el número que debe estar a nivel de la arcada dentaria o a nivel de los labios, de acuerdo a la regla que nosotros utilicemos, que, como van a ver, ustedes van a conocer distintos tipos de reglas para que el tubo quede fijado adecuadamente, y es recién ahí cuando nosotros nos vamos a quedar realmente conformes, cuando observamos que el tubo endotraqueal está brindando la ventilación que nosotros realmente pretendemos, o sea que los dos campos pulmonares estén ventilando en forma simétrica y en forma adecuada. Y hay algo que nosotros les mostramos en esta diapositiva, que siempre lo decimos: bueno, no es bueno improvisar. Una correcta ventilación con máscara es mejor que la ventilación con el tubo endotraqueal en el esófago o muy introducido. Entonces, cuando nosotros realmente no conocemos la técnica de ventilación, de intubación, y no la podemos realizar, estar intentándola, si no la conocemos, produce más daño que simplemente tranquilamente ventilar con máscara, que para eso también tenemos que entrenarnos con maniquíes de simulación, para poder hacer también esta maniobra de ventilación con máscara en la forma correcta. Entonces, ¿cómo nosotros confirmamos que una sonda endotraqueal está correctamente en la vía aérea, en la tráquea, como nosotros decíamos? Bueno, tenemos distintos puntos como vemos acá. Se observa el levantamiento rítmico del tórax con la ventilación, se oculta la entrada simétrica en ambos campos pulmonares, se puede observar que la SET, la sonda endotraqueal, se empaña, se observa la mejoría progresiva de la saturación y también de la frecuencia cardíaca, si esta frecuencia cardíaca estuvo baja. Y vemos que si hay respiración espontánea y no hay ruido con el llanto, también. Si un niño llora, claramente la sonda endotraqueal no está pasando por las cuerdas vocales, porque no puede llorar si pasa por las cuerdas vocales. Y si tenemos capnógrafo, la utilización del capnógrafo también, por supuesto, que nos ayudaría mucho para poder confirmar que ese recién nacido tiene el tubo en la vía aérea. ¿Dónde lo vamos a dejar? Bueno, una cosa fácil de recordar es que a nivel de la arcada dentaria debe estar la marca de 6 más el peso recién nacido. Si el peso de recién nacido es 1 kilo, bueno, lo dejaremos en 7. Si es 2 kilos, lo dejaremos en 8. Si es 3 kilos, lo dejaremos en 9. ¿Sí? En ese lugar lo vamos a dejar. Y además confirmaremos todo lo anterior para que quedarnos tranquilos de que el tubo está colocado adecuadamente. Uno de los elementos que debemos agregar, si estamos en un centro en el cual contamos con radiografía de tórax, la posibilidad de realizar una radiografía antes del inicio del traslado, es imperdonable que nosotros no lo hagamos. Lo mejor es hacer una radiografía, confirmar el lugar donde está la senda endotraqueal y una vez que la dejemos en el lugar correcto, iniciar el traslado. ¿Cuáles son las complicaciones que uno puede tener con la ventilación? Bueno, la extubación accidental,
la obstrucción de la sonda endotraqueal, que esté en posición no adecuada o que esté muy introducida o que esté muy alta y si no pueda salir, parámetros ventilatorios que no sean adecuados, que nos produzcan hipoventilación o hiperventilación y luego problemas mecánicos, ¿sí? O sea, atelectasia si se nos estaba el tubo o si está muy introducido y por supuesto el neumotórax en el caso de que estemos haciendo presiones inspiratorias máximas que sean muy importantes. Otros elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para la estabilidad de este recién nacido es la temperatura. Nosotros debemos lograr un ambiente térmico neutro para que este recién nacido no pierda ni gane calor, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de recién nacidos en los cuales la temperatura toma un factor primordial. El recién nacido pretérmino, en el cual debemos evitar la hipotermia, y el nacido de término, que tiene una asfixia, en el cual debemos concentrarnos en evitar la hipertermia. En el recién nacido debemos acordarnos de todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta para la protección térmica. El recién nacido pretérmino, bolsa de polietileno que la sacaremos una vez que nosotros nos aseguremos que ese recién nacido tiene la temperatura y humedad adecuada adentro de una incubadora, y el recién nacido de término que tiene una asfixia debemos en lo posible apagar la incubadora, pero debemos controlar esa hipotermia. No podemos permitir que la hipotermia pasiva nos baje por debajo de 35, porque luego también cuando queremos hacer un recalentamiento, la gran mayoría de las veces producimos hipertermia, y esa hipertermia en un recién nacido con asfixia perinatal produce un aumento de ese metabolismo encefálico con aumento de los radicales libres que producen más daño encefálico en un paciente que sufrió una isquemia encefálica importante. Cuando hablamos de la estabilidad metabólica, acordarnos principalmente de la glucosa, recién nacido que va a ser trasladado sobre todo es recién nacidos que vienen del interior y que los traslados llevan muchas horas. Recordar que el recién nacido debe recibir glucosa. Nosotros aproximadamente nos aseguramos un buen aporte de glucosa dando unos 6 miligramos kilo minuto de glucosa, y con eso la gran mayoría de los recién nacidos, salvo casos especiales, podemos tener una glicemia adecuada y evitar hipoglicemias e hiperglicemias innecesarias. Y de punto de vista hidroelectrolítico, recordar que en los primeros 48 horas nosotros no es necesario que usemos sodio y potasio dentro del suero, pero sí vamos a tener que utilizar el calcio en forma de glucolato de calcio, aproximadamente 200 miligramos por kilo, que es lo estándar para las primeras horas del recién nacido. Vías venosas profundas, lo repetimos, vía venosa periférica, un suero glucosado entre el 5 al 7,5%, como máximo en algunos casos especiales podemos llegar al 10%, pero no más de eso en una vía periférica. En vías venosas profundas, sí, podemos usar sueros hipertónicos mucho más importantes y otro tipo de medicaciones. Cuando hablamos de la estabilidad neurológica, bueno, en principio lo que nosotros no pretendemos es que tengamos toda la monitorización electroencefalográfica dentro de un traslado, pero sí nosotros debemos evitar el trasladar a un recién nacido con convulsiones clínicas, en el cual nosotros estemos observando convulsiones y lo traslademos en esas instancias. Nosotros debemos yugular esas convulsiones, asegurarnos de dejar un mantenimiento de alguna medicación que pueda prevenirla, como en el caso de un paciente que tuvo convulsiones, luego quedará con fenobarbital o alguna otra droga anticonvulsiva que sea la adecuada, y trasladar en el recién nacido sin movimientos anormales. También debemos recordar que nosotros debemos de evitar lo que llamamos las 5 H's para que ese recién nacido siga produciéndose daño cerebral. Una es que debemos evitar la hiperventilación. ¿Por qué? Porque la hiperventilación produce una hipocapnia, y la hipocapnia lo que nos produce es una vasoconstricción cerebral. También la hipoventilación nos produce hipercapnia, y la hipercapnia lo que nos produce es una vasodilatación cerebral. Entonces, cualquiera de las dos situaciones lo que nos aumenta es el riesgo, cuando se produce la reperfusión, un riesgo de sangrado intraventricular, y cuando la vasoconstricción cerebral es prolongada y se produce por mucho tiempo, también se pueden producir regiones del cerebro donde haya isquemia cerebral, principalmente cerca de las regiones periventriculares donde pasa la sustancia blanca, lo que lleva posteriormente a la leucomalacia periventricular. Y luego acordarse de que la hiperoxia produce daño, la hipoxia produce daño y la hipoglicemia produce daño. Las convulsiones por hipoglicemia son las convulsiones que dejan más secuelas en el recién nacido, puesto que la glucosa es el sustrato más importante que utiliza el sistema nervioso central, principalmente en esta etapa.
Para recordar en la estabilización de pretérmino severo, como nosotros vemos esta imagen, vía aérea segura, vía venosa segura, aporte de glucosa precoz, oxígeno necesario, ¿qué quiere decir? Para que nos sature entre el 88 y 94%, ni menos ni más. Apoyo ventilatorio mínimo, ¿para qué? Para cuidar ese pulmón y que tenga el menor riesgo de injuria cerebral, y debemos esforzarnos en conservar la temperatura. Una vía aérea segura y bien fijada, como mostramos en esta imagen, y una vía venosa permeable, que debemos corroborar que esté permeable y que esté bien fijada para evitar que con los movimientos la podamos perder durante el traslado. En el paciente que tenemos una asfixia perinatal, como vemos en la figura, evitaremos la hipertermia apagando la fuente de calor, con un control adecuado de la temperatura durante todo el traslado, un aporte de glucosa precoz, una vía venosa segura, tratar las convulsiones en el caso que existan, principalmente con fenobarbital, oxígeno necesario. Recordar que en la asfixia no tenemos que dar oxígeno de más, ¿sí? Tenemos que dar el oxígeno necesario. Si damos oxígeno de más, aumentamos también la liberación de radicales libres de oxígeno. Y debemos hacer una ventilación lo más adecuada posible, puesto que muchos de estos niños que tienen asfixia perinatal secundariamente han tenido un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial con el sistema en el cual se produce dentro del pulmón, que es un sistema en el cual hay áreas ventiladas y áreas no ventiladas, y hay un sistema valvular que, si nosotros usamos presiones muy importantes, tiene un gran riesgo de neumotoras. Por lo tanto, cuidemos mucho la ventilación en estos niños, ¿sí? Luego podemos observar que tenemos algunas patologías específicas, como patologías de la región umbilical. Podemos observar gastroquisis, podemos observar ónfaloceles. Le tenemos preparado videos específicos de cómo estabilizar una gastroquisis u un onfalocele para que ustedes puedan hacer las medidas adecuadas, preparar los hilos adecuados, poner al recién nacido en la posición adecuada y de esta manera también trasladarlo a las mejores condiciones. Esto también se lo vamos a mostrar. Pero como vemos en la figura, nosotros en la incubadora lo que hacemos es, una vez que hicimos el silo, como ustedes van a observar en el video correspondiente, lo vamos a trasladar en decúbito lateral, que puede ser izquierdo o derecho, en el cual esté más cómodo el paciente. ¿Para qué? Para que no haya un clinqueo de los vasos mesentéricos que puedan llevar a isquemia secundaria de esas vísceras que están afuera. Por lo tanto, las vísceras deben acompañar en sentido perpendicular el eje más largo del recién nacido. Cuando mostramos en este paciente esta imagen, vemos claramente que es una imagen de un hidrops. Vemos que este paciente presenta derrame pleural bilateral y presenta un abdomen muy distendido con una gran ascitis, ¿sí? Para nosotros poder estabilizar un recién nacido con un hidrops, vamos a tener que realizar una intubación endotraqueal, y la ventilación se nos hace muy dificultosa si nosotros no drenamos ambos hemosemitóras y no drenamos la ascitis. Por lo tanto, paciente hidróptico, debemos realizar intubación endotraqueal, pinchar ambos emitoras, drenar la mayor cantidad de líquido pedagógico que tengamos y también hacer una paracentesis para poder liberar la gran cantidad de ascitis que tiene y poder así disminuir la restricción torácica que tiene por la gran presión intraabdominal que produce esa ascitis. Y de esa manera nosotros vamos a poder rescatar la ventilación de recién nacido, que la gran mayoría de las veces, aunque ustedes hagan la intubación, si no hacemos estas maniobras de drenaje, en el recién nacido no lo podemos ventilar. Otro paciente especial para trasladar es el paciente que tiene atresia de esófago. Nosotros, como muestra la figura, en esa figura lo que pretende mostrar es el tipo de atresia de esófago más frecuente que presenta el recién nacido. Si bien hay 4 tipos de atresia de esófago, en otra clasificación hay 5 tipos de atresia de esófago, la más frecuente es la atresia de esófago tipo 3, en la cual presenta una fístula desde el cabo inferior del esófago a la tráquea. Habitualmente está en la tráquea, en el sector inferior, o está unido al bronquio fuente izquierdo, que son la variación más frecuente. Pero la importancia que tiene esto es que tiene una comunicación directa del estómago con la vía aérea. Entonces, como muestra la figura, nosotros inmediatamente que nosotros hacemos diagnóstico de atresia de esófago, lo primero que debemos hacer es colocar al paciente en 45 grados para evitar que el contenido que está en el estómago pase directamente a la vía aérea y de esa forma disminuir las probabilidades de neumonitis química que complica todo el tratamiento posterior que tiene este paciente. El último quirúrgico que vamos a mostrar en esta charla es el mielomeningocele. El mielomeningocele puede estar abierto o cerrado, pero más allá de eso nosotros debemos evitar la contaminación de la zona,
tratando de cubrir esa zona, que se siga manteniendo húmeda. Tenemos que tratar de cubrirla con, en lo posible, plásticos estériles. La mayoría puede ser una bolsa de transfusión o puede ser cualquier otra bolsa que nosotros podamos tener estériles. No hay que poner gasas secas sobre ese lugar porque se adhieren a ese lugar y luego nosotros lo que está sobre la lesión muchas veces puede ser hasta directamente casi que la médula. Entonces nosotros no podemos poner nada que pueda lesionar ese lugar. Podemos colocar, si vamos a colocar gasas, primero tenemos que colocar mucha vaselina, se puede colocar gasas con vaselina y con suero, pero en lo posible lo mejor es colocar una bolsa de nylon que sea estéril sobre esa zona y luego cubrir. Y siempre debe trasladarse al recién nacido con la lesión hacia arriba, o sea que esté de cúbito ventral, para que no esté esa lesión tocando la cama y seguir lesionándose en la región lumbar. Puede trasladarse también en decúbito lateral, pero con la seguridad de que no toque ningún sector de la incubadora para no lesionarlo. En caso de neumotórax, simplemente una cosa muy breve. Cuando tenemos un neumotórax lo que tenemos que hacer es drenarlo antes de iniciar el traslado. Ese niño tiene que salir con un tubo de tórax porque durante el traslado todos estos neumotórax que no hemos drenado, ese niño va a salir ventilado y lo que nos va a pasar probablemente dentro del traslado es que se genere un mecanismo valvular y que nos haga un neumotórax hipertensivo y que el paciente se nos agrave en forma muy importante durante el mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos diagnóstico de neumotórax, inmediatamente debemos drenarlo y una vez que está drenado y que el paciente está estabilizado y que no se volvió a formar el neumotórax, ahí podemos iniciar el traslado. Otro elemento en el cual nosotros tenemos que tener presente es cuando el paciente tiene algún otro tipo de malformación como las cardiopatías ductus dependientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer distinto que otros pacientes? Bueno, la gran mayoría de pacientes que tienen cardiopatías ductus dependientes dependen de que el ductus esté abierto. Para que ese ductus esté abierto tenemos que usar una medicación que es la prostaglandina. Nosotros debemos contar con prostaglandinas en todos los centros regionales del país, que por suerte hoy en día contamos en casi todos los centros regionales del país con esta medicación, porque es la única manera que nosotros tenemos de estabilizar al paciente. Nosotros un paciente que se le está cerrando el ducto y se está descompensando y se está chocando, si no tenemos prostaglandinas, nosotros no podemos estabilizar al paciente y es la única manera de lograrlo. Las prostaglandinas, como vamos a mostrar en otro video, en los videos de preparación de drogas, cómo se prepara este tipo de drogas específicamente para que lo podamos hacer en forma homogénea en los distintos lugares del país, y las dosis correspondientes. Pueden haber dosis de ataque si el ductus está cerrado o simplemente dosis de mantenimiento si sabemos que ya el ductus está abierto y lo queremos mantener abierto. Mostramos en esta diapositiva cómo es la preparación y mostramos en estos trabajos con respecto a las apneas. Nosotros podemos acordarnos que la principal complicación que tiene el uso de prostaglandinas son las apneas. Entonces, en un paciente que no esté ventilado, nosotros podemos usar igual prostaglandinas y trasladar al recién nacido sin intubación orotraqueal si nosotros usamos aminofilina. Estos trabajos han mostrado de que en un recién nacido que está estable y que tiene una cardiopatía ducto dependiente y nosotros le tenemos prostaglandinas a dosis mantenimiento, si nosotros previamente hacemos una carga de aminofilina a 6 miligramos por kilo y luego hacemos el mantenimiento de 2 miligramos kilo cada 8 horas, ese recién nacido tiene pocas probabilidades de hacer una apnea por las prostaglandinas. Entonces es una buena oportunidad en el cual nosotros tengamos un paciente que esté en buenas condiciones. No tenemos que intubarlo necesariamente, pero sí lo tenemos que intubar si no tenemos aminofilina y no le vamos a hacer aminofilina. Si le hacemos aminofilina, le hacemos la carga aminofilina, luego iniciamos las prostaglandinas y si el paciente recién nacido permanece estable, lo trasladamos sin inconvenientes. Entonces, vamos a recordar cuáles son los criterios de estabilidad para el traslado y para tenerlos en cuenta. Los hemodinámicos, dijimos una frecuencia cardíaca entre 120 y 160, con un relleno capilar entre 1 a 3 segundos y una presión arterial dentro del largo normal, en lo posible por una presión arterial media por encima de los 30 milímetros de mercurio. Los respiratorios, una buena entrada de aire bilateral, en un recién nacido pretérmino entre 88 y 94% de saturación, o entre 90 y 95 también para los recién nacidos de término, con una PO2 si tenemos gasometrías entre 40 y 60 milímetros de mercurio y una PCO2 entre 45 y 55. Desde el punto de vista metabólico, un pH lo más cerca de lo normal posible, por lo menos entre 7,25 y 7,45, con una glucosa por encima de 0,5 gramos por litro y con un calcio dentro de los valores normales.
Neurológico, una situación neurológica que se llama bajo control, que no esté con movimientos anormales, y de punto de vista térmico, lo más cerca de 36,5 a 37, que es la temperatura deseada principalmente en recién nacido de pretérmino, y en aquellos nacidos asfícticos entre 35 y 36, que sería la temperatura adecuada para evitar principalmente la hipertermia. Una vía aérea segura, una vía venosa segura y que sea confiable. Una vez que nosotros, hemos estabilizado a este paciente, recién ahí pensaremos en cómo se va a ir. Nosotros tenemos que estabilizarlo, y una vez que estabilizarlo, ahí nosotros podemos empezar a iniciar el transporte al lugar de referencia. Entonces, para poder realizar el traslado tenemos que revisar todo el equipo, el oxígeno en cantidad suficiente. ¿Y cuál es la cantidad suficiente? La cantidad suficiente de oxígeno es la que se necesita para triplicar el tiempo que tiene el traslado. Lo que puede pasar que si el traslado tiene 2 horas, nosotros tenemos que calcular un tiempo de 6 horas. Si la ambulancia se rompe, en esa ambulancia tiene que venir otra ambulancia. Pero mientras viene otra ambulancia, esa ambulancia queda esperando con ese oxígeno, y a veces no puede venir tan rápido como nosotros quisiéramos, y puede hasta duplicar o triplicar el tiempo de espera para que llegue otra ambulancia. Entonces el oxígeno no podemos quedar tan corto. Entonces eso es una cosa importante, triple del tiempo en el que nosotros calculamos que nos va a durar ese oxígeno. Temperatura adecuada, batería en la incubadora, y el paciente cuando sube a la ambulancia confirmar la permeabilidad aérea, que no se haya extubado, que esté estable hemodinámicamente, que no se ha perdido temperatura, que las vías venosas sean permeables, que el registro electrocardiográfico funcione correctamente y que la saturación sea adecuada y que funcione correctamente. Una vez que está todo eso, recién arriba podemos iniciar el traslado. Fíjense en todo lo que hemos hablado y no empezamos a trasladar al paciente. Por lo tanto, queda claro que la parte más importante es la preparación y la estabilización principalmente del recién nacido. Durante el traslado debemos revisar los registros seriados de presión arterial, saturometría, temperatura, conciencia, volúmenes de suero, medicación administrada, etcétera, todo. Siempre nosotros comparamos que cuando estamos adentro de un CTI tenemos pacientes graves y en el CTI hacemos controles seriados en pacientes extremadamente graves. Cada media hora, cada 1 hora estamos haciendo controles. No puede ser que tengamos un paciente arriba de una ambulancia que es probablemente más grave que los que tenemos adentro del CTI y que no tengamos controles. Y que cuando pasó un paciente 6 a 8 horas un traslado que vino desde el norte del país, que son los que más demoran, y lleguemos a Montevideo, y cuando llega a Montevideo el paciente miramos la planilla de traslado y dice sin inconvenientes, o dice traslado sin incidentes, y no tiene absolutamente más nada anotado. Esto es un paciente extremadamente grave. Entonces debemos conocer qué está pasando, por lo menos cada media hora, cada 1 hora, qué maniobras hicimos, cuándo lo aspiramos, cuándo no lo aspiramos, qué episodios de saturación hubo que hacer alguna maniobra específica, recambiar el tubo porque se tapó, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo registrado. Es un paciente extremadamente grave y estamos en una unidad de cuidado intensivo, que es una ambulancia, pero que no tiene menor complejidad que la que está adentro de un CTI. En cuanto a la seguridad del paciente, respeto de las normas de tránsito, cinturones de seguridad todos, incubadora con adecuada fijación, y recién nacido con sunchos adecuados. El recién nacido dentro de la incubadora debe tener sus sunchos. Acuérdense en que a veces puede haber algún accidente en la ruta en la cual pueda movilizar demasiado al recién nacido y demasiado a la incubadora, y el recién nacido rebota adentro de la ambulancia. No precisa ser ningún accidente de importancia, solamente con comerse un lomo de burro, con eso alcanza para que el recién nacido toque el techo de la incubadora. Y los que hemos trasladado recién nacido y nos ha pasado eso y no tenía los sunchos puestos, aseguro que toca el techo de la incubadora. Esto sería una forma de fijación adecuada, que agarre aproximadamente la mitad del tórax, que agarre la parte inferior del cuerpo. No precisamos mucho más de eso para que el recién nacido no tenga gran movilidad. Pero ven también que este recién nacido tiene también una contención con un nido adecuado. Este recién nacido es un nacido que uno lo ve y está bien trasladado y con buen confort. Documentación. La documentación, debemos recalcar lo que acabamos de decir de la planilla de traslado, que debe estar todo escrito. La documentación debe ser la documentación del recién nacido. El recién nacido debe trasladarse con la documentación en el lugar de origen, las radiografías, las gasometrías, todo eso debe trasladarse para no repetir innumerablemente exámenes que ya se hicieron en el centro que envía el paciente. La documentación debe estar
dentro de la planilla de traslado, el médico que traslada debe hacer un resumen del paciente, debe informar la patología del paciente y debe eso transmitirlo en forma adecuada al médico que va a recepcionar ese recién nacido. También no debemos olvidarnos que en la documentación enfermería tiene que elaborar su planilla de traslado y cuando llega a entregar el paciente tiene que hacer el pase de enfermería al compañero correspondiente. Es muy importante, a veces es mucho más importante la transferencia de enfermería que hasta la transferencia médica. Enfermería va a tener todos los datos de los requerimientos de secreciones que tuvo ese recién nacido, las características de las secreciones, va a tener las características de las vías que puso, cómo están funcionando las vías, si están permeables, si no están permeables, la cantidad de volúmenes de líquido que pasaron, las medicaciones, las dosis de las drogas, toda esa cantidad de información que es muchísimo más importante a veces que algo que ya le podemos haber contado por teléfono los médicos que íbamos trasladando recién nacido y el médico receptor ya las conoce. Por lo tanto, no debemos minimizar el traspaso y la documentación que debe llevar enfermería. Y la contrarreferencia es la comunicación que hace el centro que recibe al recién nacido a todos esos compañeros que recepcionaron el recién nacido y que trasladaron. Ese gran esfuerzo y ese gran estrés que tuvieron los compañeros que recepcionaron un recién nacido grave y que trasladaron un recién nacido grave, es muy importante que nosotros devolvamos los diagnósticos del recién nacido, que lo invitemos a los ateneos cuando eso corresponda y que podamos compartir los éxitos, las buenas maniobras que realizaron, todo lo bueno que se realizó y si hay algo que consideramos que se podía haber hecho mejor, también de esa manera y con buena actitud tratar de compartir eso con los compañeros para que en el próximo recién nacido los resultados sean más beneficiosos. Y por último, comunicación con los padres. La comunicación con los padres es muy importante. Nosotros vamos a trasladar un recién nacido extremadamente grave con grandes probabilidades de fallecer. Por lo tanto, la información de los padres debe ser clara. Debe ser clara y debe ser breve. No podemos extendernos mucho porque en la situación de cuando recién nace un recién nacido y todo ese shock de que nace un recién nacido grave, los padres no tienen la capacidad de tener muy abierta su mente para una gran cantidad de información. Debemos hacer información concisa, breve, pero correcta. Y todas las veces que los padres quieran comunicarse con nosotros, debemos comunicarnos con ellos. Para trasladar al recién nacido se precisa un consentimiento. Por lo tanto, debemos solicitar el consentimiento de los padres para el traslado del recién nacido. Es excepcional que un padre se vaya a negar. Por lo tanto, parece importante que nosotros tengamos el consentimiento porque es un requisito médico legal para realizar un acto médico.